Imagina que un amigo, una amiga de mucha confianza, te informa que está a punto de hacer algo muy malo, tan malo que podría causar la destrucción de su familia. Y en el transcurso de la conversación te hace esta pregunta. ¿Tú crees que Dios podría perdonarme esto tan malo que estoy a punto de hacer? ¿Tú qué le dirías? ¿Qué le dijo Philip Yancey a la persona que le hizo una pregunta semejante? Bueno, de esto trata nuestro relato para hoy. Pero antes de darte más detalles, permíteme decirte que me complace saludarte y darte la bienvenida a la continuación de la serie Cuéntame esa historia otra vez. ¿Y quién la cuenta? Bueno, ya lo mencioné. Un autor familiar para nosotros, Philip Yancey, en su obra, en inglés se titula What's So Amazing About Grace? Bueno, la traducción de la versión en español dice gracia divina versus condena humana. Muy diferente. Esta versión fue publicada por Sondervan en el año de 1997 y la versión en español por Editorial Vida en el año 2013. Bueno, ¿y qué dice el relato? Bueno, dice Yancey, tal como lo mencionamos en la introducción, un amigo suyo lo invitó a comer y en el transcurso de la cena o de la comida le mencionó que estaba a punto de hacer algo muy malo. Bueno, y ese algo muy malo era nada menos que abandonar a su familia. El caso es que hacia el final de la comida, este amigo le hizo a Yancey esa pregunta que mencionamos. ¿Tú crees que Dios podría perdonarme esto que estoy a punto de hacer? Dice Yancey en su estilo muy típico de decir las cosas, que la pregunta se movía sobre la mesa como una serpiente. Y él, pensando muy bien lo que respondería, tomó su tiempo. Y después de unos instantes que parecieron eternos, Yancey le respondió a su amigo de la siguiente manera. Por supuesto que Dios perdona al pecador cuando éste se arrepiente. Hay en la Biblia, añadió Yancey, varios ejemplos de instancias en las que Dios perdona, por ejemplo, a un asesino o a una persona adúltera. En el Nuevo Testamento, Dios perdona al apóstol Pedro después de haberlo negado. Y perdona también a Saulo de Tarso, quien llegó a ser el apóstol Pablo, a pesar de haber sido perseguidor de la iglesia. Dios perdona porque esa es su naturaleza perdonadora, dice Yancey. Pero entonces añade una frase que es clave en su respuesta. Dice, Dios no tiene problemas en perdonar al pecador arrepentido. El problema es de nosotros con relación al perdón. ¿Por qué? Porque el pecado te va a alejar de Dios y te va a alejar cada vez más. Y no solamente te va a alejar de Dios, también va a hacer de ti una persona diferente, una persona que no eres en este momento. En este instante tú estás pensando en la posibilidad de pedir perdón después de cometer ese pecado. Pero no hay ninguna garantía, dice Yancey, de que después de que estés involucrado en esa vida y en ese pecado, vas a desear pedir perdón. Porque el pecado te habrá alejado tanto de Dios que ya el perdón para ti no es ni siquiera una necesidad. ¿Y cómo termina la historia que cuenta Philip Yancey? Bueno, dice él que su amigo siguió adelante con su plan de abandonar a su familia. Y meses después no daba evidencias de arrepentimiento. De hecho, este amigo le llegó a decir en una ocasión que Dios en ese momento no formaba parte de su vida. Que probablemente después. Bueno, y allí está prácticamente la lección de esta historia. Que no hay ninguna seguridad de que ese después, o probablemente después, algún día llegará. Porque, repito lo que dice Yancey, el pecado no solamente nos aleja de Dios, sino que además nos cambia. Y nos puede llegar a cambiar al punto de no llegar a desear el perdón de Dios. ¿Cómo evitar llegar a ese extremo?
haciendo aquellas cosas que Dios establece en su palabra que hemos de hacer. Humanamente no podemos por nosotros mismos, pero hay poder en Dios. Como dijo el apóstol, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dicho esto, solo me resta recordarte que si estás enfrentando ahora algún tipo de problema, de desafío o de gran tentación, enfrentes lo que sea en el nombre de Dios y con el poder de Dios.